La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Esta no es una entrevista. Muchos de ustedes vieron dos entrevistas que salieron por ahí en las páginas y en las redes sociales. No es. Pero venimos en el mismo sentido de esta semana para hablar del hecho de que, como dije durante el tiempo de los anuncios, una vez en Cristo buscamos el propósito de nuestra vida. ¿Para qué? El propósito. Poco a poco lo vamos descubriendo, sea porque lo hemos calculado o simplemente sea porque ocurrió. Y nunca sabemos qué es lo que el Señor va a hacer para que se detone un sentido de propósito en la vida. Esa es la misión. Todas las grandes empresas hoy día dicen cuál es la visión y cuál es la misión. Entonces tengo una visión como hijo de Dios, de servirle, de amarle, de obedecerle. Pero dentro de esa visión, de ese servicio, voy descubriendo poco a poco la misión, lo que llama el misio divino. Y eso no es que simplemente somos sacados a ser pastores. En el caso nuestro sí, pero otros tienen otras formas de servicio al Señor. Y es importante que en el compartir de la palabra hoy podamos descubrir con libertad el caminar de Dios en nuestra vida, que puede ser tan variado, y lo vamos a tocar más adelante. Pero ustedes saben que estamos estudiando el libro de los Hechos. Y vamos a tomar un versículo del libro de los Hechos, pero primero anclándonos en la carta que le escribió Pablo a los hermanos de Roma al comienzo, los versículos 16 y 17 del capítulo 1, para ver cómo es que el Señor le dirigió a él. Porque ustedes saben ya toda la historia, yo no voy a repetir eso ahora porque no hay tiempo, pero el Señor le envió y él dijo en 16 y 17, en voz alta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí está la frase, mira, lo vamos a enlazar dentro de un minuto con otro versículo, pero dice, al judío primeramente y también al griego. Todo lo que hizo como apóstol, cada vez que él iba a un pueblo, una ciudad, primero iba a la sinagoga porque un deber de él, moral, ético, espiritual, de su amor para su propia gente, se dirigía primero y cuando ya eso cerraba por cualquier razón, empezaba a dirigirse ¿a quién? ¿Qué dice allí? El versículo anterior, por favor. Y también ¿quién? Al griego. Perfecto. Cuando usted dice griego, incluye los gentiles, todos los gentiles, los bárbaros, todos los que eran paganos, por decirlo así, a los que no eran judíos. Así que Pablo primeramente iba al judío y después iba a la gente que no era judía. Y dedicó así su vida. Podemos leer el resto del versículo. Y aquí él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más que el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero y San Agustín descubrieron estos versículos, se le aclaró el panorama. El panorama no eran las leyes, las costumbres, las tradiciones, el legalismo, todo eso, muchas de esas cosas son parte natural de la vida, pero la esencia de mi relación con Dios se debe a que yo le haya creído a Él, que yo ya he creído que Él es mi Salvador, que Él me perdona, me justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Allí empieza
este caminar con Él. El Señor de distintas formas nos atrae a Jesús, confiamos en Él, le creemos en su obra salvífica, salvadora, redentora. Su Espíritu Santo viene de una forma tan especial en nuestra vida y empezamos a seguirle a Él con la palabra y con el Espíritu. Y vamos siendo llevados en este proceso como discípulos del Señor. Ahora salto al libro de los Hechos, el capítulo 23. ¿Se acuerdan que el domingo pasado nos encontramos con el problema que Pablo se encontraba ante el Sanedrín? El Sanedrín estaba compuesto del liderazgo judío, que eran saduceos, escribas y fariseos. Y ahí estaba. Y ustedes saben, chistosamente yo dije, y no lo voy a repetir porque alguien va a decir que estoy siendo político y no lo soy, pero uno se encuentra con 2 o 3 tipos de personas y que son los que van a juzgar y oír. Y los saduceos, que no entendían nada de la resurrección ni lo creían, nada cosa sino los científicos si fuera el día de hoy, y los fariseos, que eran legalistas, toda la ley del Antiguo Testamento, y sí creían que iba a haber una resurrección. Ahí es donde Pablo enfrenta. No voy a entrar allí, simplemente le estoy trayendo. Sucede que se formó un tremendo alboroto entre los saduceos y los fariseos, y los romanos tuvieron que sacar de nuevo para salvar a Pablo de ese entorno donde podría haber perdido la vida, y se lo llevan de nuevo a la fortaleza. Y allí en la fortaleza él va a encontrarse con una situación esa noche en que él oye al Señor que le dice, aquí es el versículo de hoy, Hechos 23, versículo 11. ¿Qué dice? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué? Ten ánimo, Señor, Pablo. Ya me has testificado, o has testificado de mí, ¿a dónde? En Jerusalén. Él dijo primero a los judíos y después a los gentiles. Ya me has testificado de mí en Jerusalén. Porque cuando él se convirtió, él no vino a predicarle a los gentiles. Tuvo que formarse y después tomó 3 viajes misioneros. Sí se había defendido ante los apóstoles en Jerusalén y le dieron la libertad de predicar a los bárbaros, a los griegos y a los gentiles. Pero no había predicado en Jerusalén. Así que cuando esto ocurre, fíjense lo que ha pasado. Cuando llega a Jerusalén, él entra y se encuentra con los judíos cristianos. Le entrega la ofrenda, le dice todo lo que ha hecho. Le ha hablado a su gente cristiana judía. Pero al rato, cuando lo sacan del templo, la gente del pueblo quieren despedazarlo. Y los romanos lo sacan, pero en ese momento él pide la palabra. Yo quiero hablarle a mi gente. En ese momento le predica el evangelio a todo el pueblo judío que estaba ahí. Al judío primero. Primero su propia gente cristiana, después el pueblo judío. Lo suben a la fortaleza, y el romano, para cuidarse en salud, dice, mejor que yo le dé la oportunidad de hablar a los líderes judíos, para que pues yo no haya violado la regla y la ley entre los judíos, que era un convenio entre Roma y el pueblo que estaba colonizado, el pueblo judío. Así que él se enfrenta con los líderes judíos. ¿Quiénes? Los fariseos, los saduceos y los escribas. Estaban entre la plana mayor de los judíos. Así que ahora se ha predicado a su propia gente cristiana, al pueblo judío y a los líderes judíos. ¿En cuánto tiempo? En 4 días máximo.
Ha cumplido su gran misión. ¿Has testificado entre quién? Los judíos en Jerusalén. Tremendo. Cuando uno tiene un propósito de la vida, uno busca la manera, y le costó casi 20 años llegar a este momento, de darle la prédica a los judíos que estaban allí en Palestina. Pero ahora se va a dedicar ¿a quién? A Roma. Va a ser sacado, eso lo seguimos el domingo que viene los detalles, y se monta y llega por fin a Roma, donde va a pasar 5 o 6 años y no se sabe si llegó a España. Si lo tienen bien en la mente, van viendo cómo Pablo va cumpliendo el mandato que él recibió de Dios, el propósito de vida. Y es una de las cosas esenciales del ser humano, por sencillo que sea el lugar en que uno se encuentra, o complicado que sea el lugar, o la mayor responsabilidad que pueda haber en la vida a nivel humano. Todos recibimos, sentimos, tengo una misión. Ahorita pueden ser mis hijos. Pero ya los hijos están grandes, mi misión ahora es ¿cuál? ¿Y cuál es mi misión como familia? ¿Cuál es mi misión como persona en mi profesión? ¿Cuál es la misión, el propósito? Y hay algunos que son llamados de una forma muy particular a servirle al Señor, como Vania de Brasil para acá. Y lo oyeron, Antonio a los Guarao. Y así hay en los estados, en el mundo entero, gente que se ha dedicado a los políticos. No a ser político, sino a ministrarle a los políticos. Esa es su razón de ser. Otros a los empresarios. O si usted, y son personas normales como usted, pero su vida la entregan allí. Cuando fuimos a Cairo, Egipto, hace años, la sorpresa fue encontrar una ciudad en los basureros. Y ahí estaban las iglesias cristianas ministrándole a la gente que recogía las basuras de toda la ciudad de Cairo, y habían construido una tremenda ciudad y una tremenda catedral que habían forjado en la montaña de piedra, y ahí se reunían 4, 5, 6 mil personas para hacer culto al Señor y alabarle a Él. Pero en medio de un ¿qué? Un basurero. Y si el Señor te dice, mira, trabaja en la calle, pero dedicas ¿a quién? ¿Vas a dedicar a la gente que vive en los basureros? Alguien me dice así. No sé, pero... Bueno, pero imagínese. Alguien puede dedicarse a mejorar la condición social de una gente o la condición de la salud. La misión, eso es cosa de Dios con usted, con uno. Pero cuando yo invito a Nancy a estar conmigo, cuando yo conocí a Nancy, ella estaba de misionera. Antes de eso había estado en el campo profesional como contadora. Y antes de eso era una reina de belleza. ¿Verdad que sí? Literalmente lo fue. Tengo las fotos, por si acaso. Pero el Señor les dio unas cuantas vueltas a la vida de Nancy y le sigue dando las vueltas. Así que Nancy, ¿cómo fue esa trayectoria tuya? Porque tú fuiste llevada de una situación a otra y cada vez algo distinto, pero algo que llenaba tu vida. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué lo digo? Porque usted y yo todos vivimos transiciones en la vida y no sabemos lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida si es que le amamos. Señor, guíame por donde tú quieras. Y el Señor nos va llevando en todos los campos misioneros, políticos, empresariales, y allí encontramos nuestro lugar con llamados muy particulares como este de ser pastor, que yo ni me lo buscaba por si acaso. Dale. Gracias, Samuel. Cuando yo tenía 15 años, tuve una experiencia espiritual. Se basó en mis inquietudes como adolescente de no encontrar mayor sentido a la vida
que lo que yo veía a mi alrededor. Yo decía, y eso es todo, que la gente estudie, que trabaje, que progrese, que se case, que tenga hijos, y eso es todo. Y me aburrí, solo de pensarlo, porque no sentía que eso era significativo. En mi adolescencia, usted sabe, por eso se llama adolescencia, porque uno adolece de muchas cosas, pero no adolecía de mi pensamiento ni de mi necesidad espiritual, porque yo sabía que me faltaba algo más importante que solamente el entender la vida de esa manera. Y una persona invitó a mi abuela a una campaña, a un lugar público grande, a escuchar a una persona hablar. Esa persona era Billy Graham. Fue la única vez que fue al Ecuador, a Quito, de donde yo soy. Y mi abuela nos llevó, porque ella era una mujer muy inquieta intelectualmente, ella era profesora y siempre quería investigar y saber y saber. Yo creo que tuve muchas charlas con ella y de ahí fue que nació mis inquietudes y mis necesidades de saber algo más. Fuimos a ese lugar y el predicador o el que hablaba ahí adelante, que yo no sabía quién era, pero es interesante, un lugar grande, llegó de gente, habló acerca de la necesidad de conocer a Jesús. Y que Jesús nos daba una perspectiva de vida y nos llenaba y nos daba y eso. Que en esos momentos no lo terminé de entender completamente, pero yo sí decidí que Él estaba hablando de algo que yo sí quería tener y que era un propósito mejor para mi vida. Y junto con mi abuela y mis primos y mis hermanos pasamos adelante y oraron por nosotros, nos hablaron y eso fue todo. Pero fue bien interesante porque eso cambió mi vida. Cambió mi manera de ver todas las cosas. Y a medida que fue desarrollándose el conocimiento de ese libro, de las palabras de ese libro que ese señor habló, más y más se completó la necesidad de entender, de conocer y de tener ese propósito en toda mi vida. Fue transcurriendo, me sumergí en la iglesia a donde fui llevada. Una iglesia chiquitica, creo que tenían 19, 20 personas cerca de donde nosotros vivíamos. Y fui aprendiendo y después serví a los niños enseñando y así empezó a desarrollarse toda esa integración de todo lo que familiarmente vivía con ese conocimiento nuevo que habíamos adquirido. Éramos discipulados, lo que ahora entiendo que son discipulados. En ese tiempo nos visitaba una persona, una misionera norteamericana, y se acercaba y nos enseñaba la palabra. Pero lo hacía con tanta fidelidad, con tanta fuerza, con tanto amor, que cuando yo le veía compartir conmigo, que yo le hacía muchas preguntas y le cuestionaba mucho, y a veces era chocante con ella, ella tenía una paciencia tan grande y un amor tan grande que un día mientras ella me hablaba, me inspiró. Y yo dije, a mí me gustaría ser como ella y hablar como ella y tener esa pasión como ella. Y yo no sabía lo que yo estaba diciendo ni haciendo. Yo estaba haciendo un compromiso con ese Dios que me estaba escuchando. Porque ese espíritu se conectó con el mío y eso fue lo que yo siempre quise hacer después. Servir
a otros hablando de esa palabra que me había llenado a mí, que me había dado un propósito mayor de vida y que me hacía entender cada vez más y más todas las cosas. Ella me inspiró con su ejemplo, con su fidelidad, con su sencillez, con su mal hablado castellano, pero suficiente para entenderle. Así transcurrió, luego estudié, trabajé como contadora, pero en ese trayecto siempre me involucraba con toda clase de grupos que se dedicaban a enseñar la palabra en las universidades, Alfa y Omega. Cuando transcurrió el tiempo en la universidad, hay una cosa que a uno le consume, la injusticia social. Porque a uno le ponen las cosas claritas, le enseñan cómo se dan los procesos económicos, sociales. Y yo dije, ¿por qué la iglesia no está metida en eso? ¿Por qué la iglesia no se pone a tomar su lugar y enseña que la justicia social empieza con uno mismo y después se proyecta hacia los demás? Estuve en movimientos políticos y sociales y me di cuenta que grandes personalidades y grandes conocimientos tenían una falencia, una deficiencia. Era un discurso, pero no había un respaldo en su vida. Y no me pareció. Yo dije, no, aquí tampoco. Esto tampoco es. Pero la esencia del Evangelio, la dinámica del mensaje del Señor, de empezar haciendo justicia con uno y después hacer justicia con los demás, sí me convenció. Y yo seguí incursionando hasta que decidí, dije, no, por aquí no es mi camino. Yo necesito dedicar mi vida de otra manera, a hablar a otros de lo que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo de una manera natural, de una manera real. Se me invitó a ser parte de una organización que trabajó con diplomáticos en los Estados Unidos y con estudiantes internacionales. Aprendí mucho, serví mucho, me encantó, fue una experiencia increíble. Eso estaba en Washington y había gente de todas las nacionalidades en las embajadas. Y esos eran nuestros objetivos. Hablar del Señor a toda esta diversidad, como hemos visto ahora, las banderas y los niños exponiendo esta canción. Y personas que venían a hacer sus servicios diplomáticos, conocer de Jesús a través del servicio de gente dedicada a eso. Me enriqueció mucho, me fortaleció y me dio un significado mayor. Hay gente que sabe mucho, pero que no puede poner en práctica mucho porque le falta la dinámica del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se queda quieto cuando usted le pide que le dé el poder y la autoridad que necesitamos, porque el Evangelio, como conocimiento, sin el poder del Espíritu Santo, que le da la fuerza, es el motor y la energía, usted no puede avanzar mucho. Conocí al Espíritu Santo en esa etapa como una experiencia que también marcó. Una experiencia que me dimensionó el poder de su presencia, de su conocimiento, de una manera diferente. Yo pensaba que los pentecostales eran locos y los huía, porque, bueno, a veces hacemos cosas raras. Pero cuando el Espíritu Santo me tomó, yo fui otra loca. Pero una loca diferente. Porque perdí el miedo, el temor a hablar, no importaba quién. Y tomé la misión
de predicar el evangelio, no importa dónde. Antes, cuando estaba en mi país, las diferencias sociales son muy marcadas. Ahora ya no tanto, pero me dolía mucho lo que pasaba con el pueblo indígena y la injusticia. Y las experiencias más interesantes fueron con el pueblo indígena, en el poder del Espíritu Santo. Gente que no sabía leer ni escribir, recibía en revelaciones de sueños la palabra, las escenas del Apocalipsis. Y eso solamente era posible con algo que era sobrenatural. Y eso está al día ahora. Usted puede pedir a Dios el poder de su Espíritu para poder poner por obra lo poco o lo mucho que usted sabe, con la palabra y con la fuerza que Él nos da. Y no importa el escenario. Después me casé, tuve hijos, antes de eso trabajé en la televisión, en programas de televisión en el país, viajaba a otros lugares. Y todo no era tan importante para mí. Esos escenarios no fueron tan importantes para mí. Lo más importante era siempre aprovechar la mínima oportunidad para hablar al que estuviera al lado mío del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Mi deseo era servir al Señor y me encontré con un servidor y con una familia de misioneros y de gente que amaba a Dios. Y me sentí privilegiada de ser parte de esa familia. Soy parte de esa familia. Amé a mis suegros, amé a mi suegra, que estuve con ella en sus tiempos difíciles, pero aprendí de ella aún en medio de eso. Porque aunque tenía su mente no muy sana, pero con una cosa que siempre ella se conectaba, que era con la adoración. A veces Samuel venía, tocaba el piano, empezaba a cantar y ella en medio de su confusión de idioma siempre levantaba su manito adorando al Señor. Experiencias como estas no se pueden borrar de la mente, no se pueden borrar de la experiencia. Mi familia fue conociendo al Señor poco a poco. Hay muchos que conocen al Señor ya, y ya estamos por tercera y cuarta generación. ¿Cómo yo no le voy a dar gracias a Dios y cómo no me voy a comprometer cada vez más con predicar la palabra y el poder del Espíritu Santo, que es lo único que puede mantenernos sin perder la perspectiva? Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, somos privilegiados porque hay muchos que no han escuchado y necesitan escuchar. Y usted es el instrumento. Usted, porque usted conoce, usted sabe, usted ha entendido, usted ha recibido. No permita que los afanes de esta tierra y las situaciones que nos tocan vivir nos limiten en nuestra primera responsabilidad, que es transmitir a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo olviden nunca, porque todo pasa, hasta las bellas y las alegres experiencias pasan, pero el evangelio sembrado en la vida da fruto. Y usted se llena el corazón y el alma cuando usted le habló a una persona hace 20 años y de pronto se le encuentra y dice: usted me dijo esto, que a una vez se le olvidó. Pero lo que se siembra en el Espíritu se recoge en el Espíritu para vida eterna. Hermanos, siéntanse privilegiados de pertenecer a una comunidad sana, que a veces se convierte esto en una gran sala de clase donde aprendemos historia antigua, historia moderna, historia futura, porque el cielo es futuro. Pero la tierra, aquí tenemos que cumplir con la misión de ser misioneros, llevar, no con el membrete de misionera como yo en algún momento entendí y sabía. Usted tiene una misión, no importa dónde esté, no importa lo que haga.
Mucha gente ha llegado a conocer al Señor porque es peluquero, peluquera, y le habla a sus clientes, y por ahí ha ido mucha gente. Barbarita Palacios conoció al Señor por su peluquera. Hay mucha gente que ha llegado a conocer por un chofer de taxi, por una señora de servicio. A veces las cosas más sencillas que uno cree que está haciendo, si usted está lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo, usted tiene la misión que Dios le ha dado, que es cumplir con la transmisión del Evangelio. Venimos a la iglesia a aprender. Venimos, y todo lo que se ofrece en la iglesia, que lo deben aprovechar. Todos los días, a todas horas, aquí se hace, se aprende, se forma. Muchos de estos niños que ustedes vieron aquí, un día serán grandes mujeres y hombres de Dios. ¿Por qué? Porque han recibido lo más importante, que es la inspiración de Dios, que es lo único que no cambia, que es lo único que permanece para siempre y que es lo único que de verdad nos da un propósito de vida y no perdemos la perspectiva. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. No dije nada de lo que iba a decir. Nancy habló de ella, del lado mío. La familia de Nancy se quedó en el Ecuador. Y uno por uno vinieron a conocer al Señor. Sus tíos, sus hermanos. Y Jacinto, era una persona que era duro. Acompañaba a mi suegra Susana. Se amaban entrañablemente. Susana amaba al Señor. Hasta el final, igual la tía Mari, que estaba aquí, igual uno por uno los demás. Pero Jacinto era difícil. Sin embargo, en el último año, los dos, Susana y Jacinto, tenían una competencia, quién iba a morir primero. Decía, él no puede vivir sin mí. Ella no puede vivir sin mí. Ella parecía que entendía más. Jacinto contrajo un cáncer inesperadamente. Y era cosa de meses. ¿Qué hizo Jacinto? Porque ahora lo traigo a la parte muy personal. El hermano de Nancy, Juanito, reconocido ingeniero eléctrico en la ciudad de Quito, todos los grandes contratos, con su esposa. Jacinto le dice a Juanito, quiero que vengas aquí todos los días hasta que yo me muera a las 4 de la tarde y me vas a enseñar la Biblia. Juanito vino todos los días y se entregó Juanito al Señor por el testimonio que había visto en su familia y porque Juanito, que no fue por allá, sino que fue fiel al Señor, fue fiel a su papá todos los días a las 4 de la tarde para hablarle del Señor. Y Jacinto se fue con el Señor.
Aleluya. Ya hay ese balance en lo muy íntimo de familia y de persona ante las realidades de uno, que es más visible uno. Nada de lo que usted hace en el nombre del Señor se hace en vano. Si se hace en el nombre del Señor. Todos de pie. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.